Bueno, seguimos en la serie de mis momentos con Dios. Y hoy vamos a hablar de... ¿Qué fue eso? Perdón. Hoy vamos a hablar de el Dios en el desierto. El Dios en el desierto, en el Salmo 63. El desierto aparece repetidamente en la historia del pueblo de Dios. No es un lugar cómodo, sino un escenario de soledad, escasez y silencio, donde Dios trata directamente con el corazón del hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Israel caminó 40 años por el desierto, Deuteronomio 8:2, para aprender obediencia y dependencia a ese Dios de Israel. Por ejemplo, hay varios ejemplos de desierto para cada quien en la Biblia. Por ejemplo, Elías huyó al desierto y escuchó la voz de Dios, como dice la palabra, en un siervo apacible y delicado. ¿Se acuerdan de eso? Primera de Reyes 19:12. Juan el Bautista vivió en el desierto preparándose para ser la voz del que clama en el desierto. Mateo 3 del 1 al 3. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mateo 4 del 1 al 11. Y en el desierto de Judá no era un hotel de 5 estrellas, como ustedes los conocen los hoteles ahora. El desierto de Judá era una región escarpada y árida, llena de acantilados, wadis secos, ahorita les digo qué es eso, y cuevas antiguas. La lluvia era escasa, la temperatura era extrema y tenían un invierno medio suavecito, pero podía llegar hasta yo creo que a los 50 grados centígrados, que para esa gente era frío, para nosotros no, pero... Y los calurones que llaman por ahí eran entre 35 y 45 grados centígrados cuando estaba caliente. Había cabras monteses, zorros, aves en el desierto y pequeños reptiles. O sea, ninguna de los perritos que ustedes tienen en su casa, ni los gaticos tampoco. Su vegetación era escasa, donde predominaban arbustos espinosos, tamariscos y plantas resistentes a la sequía. O sea que no era nada pretty, como decían por ahí. Ahora, esos wadis que les hablé eran cauces de ríos estacionales que permanecen secos la mayor parte del año, pero que pueden llenarse de agua torrencial durante las lluvias invernales. Entonces eso hacía que el desierto era un poquito, o sea, si la gente estaba en el desierto y quería tomar agua, pues de ahí podían tomar agua. Pero eso era lo único bueno que tenía el desierto. Lo otro bueno era que Dios trabajaba en el corazón del hombre cuando está en su desierto específico. ¿Estamos claros? Entonces hoy le quiero describir a ese Dios en el desierto. Mire, y esto es una meditación que yo tuve hace mucho tiempo, pero la convertí en sermón. Y espero que así como me tocó a mí en aquel entonces, lo toque a usted en esta mañana. Y lo primero que quiero que entendamos es que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Fíjese en el versículo 1 y 2. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Fíjense lo que dice allí el salmista. Oh Dios, que por cierto es David, tú eres mi Dios. Lo llamas mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Entonces, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo digo algo que algo es mío, lo hago mío, lo hago personal mío. ¿Sí o no? David está haciendo ese Dios de él, es un Dios personal. Dios es mío. ¿Qué da a entender David con eso? Que David tiene una relación íntima con el Señor. Él es su Dios, Él es mi Dios, dice David. Una relación íntima con Dios. De hecho, eso es lo que dice la segunda parte del versículo 1. Dice, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Ya se lo había comentado. Tiene un deseo tan profundo de acercarse aún a ese Dios, de lo que ya está, que no puede contener su atracción hacia Él y quiere hacer todo lo posible para mantener esa cercanía. Es un Dios personal. ¿Tenemos nosotros ese mismo deseo, mi hermano?
de acercarnos a Dios, de llamar a Dios mi Dios. Pablo llama al Evangelio mi Evangelio. No es que era el Evangelio de él, pero lo hizo suyo porque él predicaba la palabra de ese Dios que era de él. Amén. Si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no somos personales así como David era con Dios, deberíamos tenerlo, porque la intimidad con nuestro Dios es fundamental para nuestro bienestar espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces este mensaje se llama el Dios en el desierto. ¿Por qué? Fíjense la última parte del versículo 1. Cual tierra seca y árida no hay agua. Es un desierto. Es un desierto. Y este desierto es el desierto de Judá. El desierto de Judá. Y si usted tiene títulos en el Salmo dice como título: el alma sedienta se satisface en Dios. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Carente de agua, como ya lo dijimos. Entonces David tenía no solo sed física, tenía sed espiritual. Ahora, ¿por qué está David en el desierto? David está en el desierto porque su hijo Absalón lo quería matar. Y David tuvo que agarrarse e irse huyendo de Absalón. Absalón, su propio hijo, lo quería matar y se quería apoderar del reino. Mire, esa historia está en 2 Samuel 15 del 13 al 14 y creo que si la leemos un poquito vamos a entender lo que David está tratando de explicarnos en este salmo. Y dice: y un mensajero viene a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel se ha ido tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, o no tendremos escapatoria de Absalón. Ve rápido, no sea que nos alcance pronto, nos desate y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué haría usted si su hijo lo quisiera matar? Imagínese eso. Yo no me imagino lo que estaba pasando por la mente de David. Su propio hijo lo quería matar. Yo me imagino que David estaba devastado, porque que un hijo lo quiera matar a usted es una traición. Yo me sintiera traicionado, yo estuviera devastado dentro de mí. Amén. Pero ¿qué hace David? David se vuelve su Dios personal e íntimo, el Dios que nunca lo abandona. David mira a Dios y recuerda la clase de Dios que él es y la clase de Dios que él ha experimentado en el pasado. Porque esta no es la primera vez que David tiene un encuentro con Dios personal. David pasó muchas. Si usted estudia la vida de David, Dios obró en ese hombre inmensamente. Porque después de haber pecado, Dios lo llama a ese corazón que es como el mío. Y sabe que Dios llame a alguien así. Eso es que David se arrepintió de verdad y le sirvió a Dios como Dios quería que lo sirviera. Observe el versículo 2. Dice: así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria. Nuestro Dios es un Dios poderoso y glorioso. David se aferra a eso para atravesar el desierto que Dios le ha puesto adelante. Entonces David no atraviesa ese desierto solo. Su propio Dios camina con él y lo mismo ocurre con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces en el transcurso de nuestra vida pasamos largos periodos en el desierto y nosotros sabemos que Dios está caminando con nosotros? ¿Usted ha pasado por esos desiertos? Yo he pasado por muchos de esos desiertos. La cuestión es que en vez de buscar a Dios primero, tratamos de buscar una solución a nuestros problemas primero. Pero lo que a veces no sabemos es que en ese desierto Dios está caminando contigo. Porque pareciera que no, pero Él siempre está caminando contigo, si tú eres de Él, evidentemente.
Imagínense cómo podría transformarse nuestra vida si simplemente nos aferramos a aquel que salva, nos aferramos a aquel que protege, nos aferramos a aquel que nos tiene grabados en la palma de su mano, dice Isaías. Imagínense eso. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando atravesamos el desierto en nuestras vidas. Y cada uno tiene un desierto distinto. Cada uno tiene un desierto distinto. El Dios en el desierto se puede encontrar y puede saciar tu sed cuando lo necesites. Él puede refrescar tu alma como nadie más podrá hacerlo. El Dios en el desierto es todo lo que necesitamos. Porque Él es un gran Dios. Solo necesitamos acercarnos a Él. Él estará allí para nosotros esperando escuchar nuestra voz y nuestra súplica. Él también estará dispuesto a darnos una palabra de consuelo, una palabra refrescante en nuestros momentos de necesidad y en nuestro tiempo en el desierto. Porque el desierto tiene un propósito. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que cuando se sienta solo, desesperanzado, cansado, desesperado, no dudes en invocar al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, al Dios de todo consuelo, el Dios en el desierto. El Dios en el desierto es un Dios personal. Lo segundo es que el Dios en el desierto es un Dios cuyo amor es mejor que la vida. Fíjate, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Ahora, después de determinar que el Dios en el desierto es un Dios personal y que camina con nosotros en nuestras dificultades, llegamos a este versículo y nos dice David que el Dios en el desierto es un Dios cuyo amor es mejor que la vida. Y mire, y esa expresión me encanta a mí. De hecho, esa fue la expresión que me impulsó a estudiar ese salmo. El amor de Dios es mejor que la vida. Es una declaración bien profunda. Es tan majestuosa. Lo que David intenta decir es que el amor de Dios es mejor que la vida misma. El amor de Dios es mejor que cualquier premio, que cualquier gran hazaña, que cualquier cosa que puedas lograr en tu vida. El amor de Dios no tiene comparación. Puedes intentar compararlo, pero nunca encontrarás a alguien que te ame más que Dios. Nunca. Dios te ama más que todo el mundo. Nunca comprenderás la magnitud del amor de Dios por nosotros. Nada es mejor que su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Dios te amó tanto que voluntariamente permitió que su Hijo Jesucristo fuera a la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Ese es un Dios cuyo amor es mejor que la vida. Ese es un Dios maravilloso. Ahora bien, debido a que su amor es mejor que la vida, eso nos impulsa a tenerla a nosotros, o debiera impulsar a nosotros a tener 4 actitudes. 4 actitudes. Aquí la cosa es donde se pone bueno. Primero que todo, deberíamos tener una actitud de alabanza cuando estamos en el desierto. El versículo 3 dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. O sea que David, en el medio de su desierto, él alaba a Dios. La palabra alabanza en hebreo significa dirigirse a gran voz. En otras palabras, David nos dice que gritemos a todo pulmón cuán grande es Dios. ¿Cómo dice la canción? Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y David está alabando, cuán grande eres tú, Dios, cuán grande eres tú. Nos dice que lo alabemos con todo nuestro ser, cuán imponente es, cuán maravilloso es, cuán grande es, cuán poderoso es, todo eso es Dios. Y David está diciendo, Dios, yo te alabo porque tú estás conmigo en el desierto. Aleluya. El Salmo 150 menciona la palabra alabanza 13 veces. 13 veces. En 6 versículos. Ahora bien, ¿usted no creería que alabar a Dios en medio del desierto es lo más potente que usted puede hacer? Claro que sí. Claro que sí. Es lo más importante que debemos hacer diariamente en nuestra vida. Alabar a Dios. Y estar en comunicación con Dios. Mire, hermano. Si usted quiere paz, usted lee a Filipenses 4, creo que es. El apóstol Pablo nos enseña, si usted quiere paz, ore más. Ese es el principio allí. Queremos paz, tenemos que orar más, tenemos que estar más en comunión con Dios.
Porque mientras más en comunión con Dios usted está, su foco está en Él más que en el problema. Amén. El problema es que a veces, si no estamos tan íntimamente con Dios, el problema se va a hacer grande en nuestra mente. Pero si Dios es el foco, el problema se hace chiquito y Dios se hace grande. Que Él es grande de todas maneras, pero en su mente no está pasando así. Entonces usted tiene que intimarse con Él para que su perspectiva cambie y dice, yo tengo un Dios grande y un problema pequeño. No un problema grande y un Dios pequeño. Sí, Señor. Amén. Entonces tenemos que tener una actitud de alabanza porque su amor es mejor que la vida. El reto es tener una actitud de alabanza en todo momento. ¿Por qué? Porque aún tenemos una naturaleza pecaminosa que nos arrastra a hacer lo que creemos importante en lugar de hacer lo que es de gran importancia para nuestro Dios, que es alabar su nombre. Que es alabar su nombre. En segundo lugar, deberíamos tener una actitud de bendición. Fíjese el 4. Así te bendeciré mientras viva. Así te bendeciré. David expresa, te bendeciré mientras viva. La raíz hebrea de la palabra bendición es arrodillarse en adoración. David nos dice que debemos arrodillarnos ante Dios y adorarlo por su gran amor por nosotros. ¿Cuándo es la última vez que usted se arrodilló ante Dios? Porque usted puede adorar a Dios o orar a Dios en diferentes maneras. En el Antiguo Testamento la gente se tiraba en el suelo, postrarse se llama eso, y oraban y adoraban así. O de pronto estaban parados mirando al cielo con las manos así. O de pronto usted está en el carro manejando porque la gente piensa que a veces orar tenemos que tener los ojos cerrados. No, usted puede orar cuando está en el carro con los ojos abiertos prestando la atención al camino. Por eso que Pablo dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. Entonces su amor debería llevarnos a bendecir su nombre una y otra vez. Debemos hacerlo incansablemente. Es lo mínimo que podemos hacer por el gran amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. El Salmo 103 del 1 al 2 nos dice, ¿cómo debemos bendecir a Dios? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Bendecir a Dios debe brotar de lo más profundo de nuestra alma porque de esa manera demostramos una gratitud por todos los beneficios que recibimos de Él y de su bondad. En tercer lugar, debemos tener una actitud de plena satisfacción. Fíjense en el 5. Como con medio de grosura está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca. Con medio de grosura está saciada mi alma. Estoy saciada. Aleluya. La palabra satisfecho allí significa tener suficiente. Gracias a su amor por nosotros tenemos suficiente gracia, suficiente amor, suficiente protección, suficientes bendiciones espirituales y materiales. Gracias a su amor debemos sentirnos plenamente satisfechos porque Dios siempre nos da lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos. ¿Usted entiende eso? La satisfacción debe depender de lo que Él hace por nosotros y no de lo que creemos que debería ser. Recuerde, sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Por lo tanto, lo que Él piensa es mejor de lo que nosotros pensamos. ¿Está de acuerdo? Aleluya. Aleluya. Mire, esta satisfacción nos brinda su bondad. Eso nos debería animar a nosotros. ¿Por qué? Nos debería animar porque el hecho de que Dios nos ame de esa manera debiera ser no una obstrucción para que usted tenga una relación más extrema con Él. El hecho de que Él lo ama, que su amor es mejor que la vida, lo debiera incentivar a usted a servirle a Él mejor. No todo lo contrario, que a veces yo creo que lo tomamos muy ligeramente. Lo tomamos muy ligeramente.
Es como si David estuviera diciendo, si estoy satisfecho contigo, Señor, te alabaré y me acordaré de ti. Y David dice en el 6, cuando mi lecho me acuerdo de ti, en ti medio durante las vigilias de la noche. Y eso me pareció interesante allí. Yo escribí aquí, de ninguna manera David está insinuando que solo recordemos a Dios al acostarnos. Pero ¿no le parece interesante que el Salmo nos dice que recordemos a Dios en las vigilias de la noche? ¿Qué pasa en la noche? Todo está en silencio. No hay distracciones. Usted puede entablar una comunión y una conversación con Dios y los niños no lo van a interrumpir. Las películas no la van a interrumpir. El tener hambre no lo van a interrumpir porque se supone que ya comió la cena. Y en la noche es un tiempo perfecto para hablar con Dios. Por eso que David dice eso. Aleluya. Y eso nos invita a meditar en Él, a meditar en su palabra, que nos ha enseñado a lo largo del día. A meditar en los eventos de nuestro día y pedirle a Dios su consejo. Nos invita a meditar su gran amor por nosotros, que de hecho nos lleva a recordarlo de una manera muy especial, porque Él nos ama de una manera muy especial y su amor es mejor que la vida. El amor de Dios debería impulsarnos a tener estas cualidades, actitudes. Una actitud de alabanza, una actitud de bendición, una actitud de plena satisfacción, y lo otro es una actitud de recuerdo. Una actitud de recuerdo. Porque dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti. En ti medio durante la vigilia de la noche. Cuando desarrollamos estas actitudes, hermanos, el amor de Dios brillará a través de nosotros hacia los demás y el impacto que tendremos en ellos podría ser tan efectivo que muchas personas podrían ser cambiadas y por lo tanto Dios va a ser glorificado. Dios va a ser glorificado. Entonces, primero determinamos que el Dios del desierto era un Dios personal, ya que David lo llamó mi Dios. Segundo, estudiamos que el Dios del desierto era un Dios cuyo amor era mejor que la vida. En este caso aprendimos que su amor nos inspiró a tener 4 actitudes: una actitud de alabanza, una actitud de bendición, una actitud de satisfacción y una actitud de recuerdo. Increíble Dios. Ahora, tercero, el Dios en el desierto es un Dios que ayuda. El Dios en el desierto es un Dios que ayuda. Fíjense en el 7, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, pero los que me buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las olas. Aleluya. Ahora fíjense, en el versículo 7 dice, porque tú has sido mi socorro. Si lee con atención los versículos anteriores, podría ver claramente que David también recuerda a Dios por su ayuda continua e interrumpida en su vida. Lo libró de la muerte cuando Saúl y su hijo Absalón intentaban matarlo. Hay muchas personas en la Biblia cuyas vidas recibieron gran ayuda de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero la vida de David es un ejemplo poderoso donde la ayuda de Dios se manifestó con gran intensidad. David puede dar fe de ello. No hay absolutamente duda de eso. ¿Por qué Dios es un Dios que ayuda? Porque ofrece protección. Ahí lo dice el salmista. La expresión a la sombra de tus alas significa protección. Y si usted se acuerda del Salmo 91, versículos 1 al 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y el resto del Salmo continúa explicando la protección de Dios para toda nuestra vida. ¿Dudas de la protección de Dios? David no dudó. A veces el miedo interrumpe nuestra confianza en Dios, ¿sí o no? Pero al final no hay nada que no podamos confiar en Él. Él es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente amoroso. Somos la niña de sus hijos. ¿Cuánta más protección necesitamos? Como la niña de sus ojos. Dios lo cubre todo, mi hermano. Su protección me llena a mí de alegría, no sé usted.
hace que mi alma se aferre a Él, hace que mi alma busque una relación aún más estrecha con Él, porque Él es capaz de brindar esa protección que nadie más puede ofrecer. David contrasta también el versículo 9 con la palabra pero. Pero los que buscan, en otras palabras dice, mi Señor me ayudará, pero no te ayudará a ti, bandido que me quieres hacer daño. Que estaba hablando de sus enemigos. Dios luchará contra nuestros enemigos, lo expresa con frases como: caerás en las profundidades de la tierra, serás entregado al poder de la espada y serás presa de la zorra. David está diciendo: Dios, tú me vas a ayudar a mí, pero tú no vas a ayudar a mis enemigos, porque tú no quieres que esos enemigos me hagan daño. Esas son declaraciones, hermanos, muy contundentes contra sus enemigos, especialmente cuando uno de ellos es su propio hijo. Mientras David se encontraba en una situación desesperada y grave, sabía que Dios era su ayuda definitiva, pero también sabía que no le agradan los que buscan destruir nuestra vida. Y Absalón quería buscar la destrucción de la vida de su padre. ¿Y qué cree usted que le pasó a Absalón? El tipo iba corriendo en su caballo, se enredó en la rama de un árbol y ahí quedó guindado y se ahogó y murió el hombre. Dios quitó a ese enemigo de la vida de David. Lamentable que fue su hijo, pero el plan de Dios no era que David muriera en ese momento. Por tanto, lo protegió de su hijo. Dios puede atacar a nuestros enemigos en cualquier momento, mi hermano. Dios te protegerá en muchas situaciones que ni siquiera puedes comprender. Por eso que lo llamamos el Dios Todopoderoso, nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Nuestra confianza debe estar en ese Dios, en el único Dios de Israel. Y nuestros miedos y nuestras percepciones erróneas van a desaparecer, porque nuestro foco está en el Dios protector, que es el Dios en el desierto. Y por último, el Dios en el desierto es un Dios en el cual debemos tener gozo. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. David termina el salmo hablando en tercera persona, porque dice: más el rey. ¿Quién es el rey? David. Dice en el versículo: pero el rey se alegrará en Dios. El Dios del desierto es un Dios en que debemos tener gozo. Este es otro contraste de la palabra pero. Dice más o pero, el rey se regocijará de Dios. Está contrastando evidentemente su gozo con el gozo de sus enemigos que no tienen gozo. Porque Dios cuidará de mí y de mis enemigos, pero yo, el rey, me alegraré de Dios. Dios me cuidará de mis enemigos, pero yo me gozaré en Dios. Eso es lo que está diciendo David. Y eso era una decisión consciente. Dice: me alegraré en Dios. Me alegraré en Dios. No digo que nunca nos sintamos desesperados o abandonados. De hecho, este salmo ofrece un tipo de que el desierto que atravesaba David no era fácil, pero él encuentra el momento de decir que yo me gozo en Dios. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros, hermanos, a decir en medio de nuestro desierto: Señor, yo me gozo en ti. Y yo le garantizo que usted se va a sentir mejor. De pronto el dolor o la enfermedad no se va, pero su corazón va a estar más gozoso. Mire, yo les he hablado mucho de Joni Arsental. Es una señora que muy joven se hizo parapléjica. Ahora tiene un ministerio que ofrece sillas de ruedas a gente y de paso pues predica el evangelio. Ella cuenta un momento que tuvo que iba a hablar del evangelio y tenía un dolor en la espalda porque la hermana tuvo cáncer, es parapléjica y tiene problemas con el dolor. Y ella le dijo: Señor, por favor, dame la fuerza para poder ir a predicar el evangelio, a compartir el evangelio. Y el Señor no le quitó el dolor, pero le dio el gozo para poder predicar el evangelio. Amén. Y eso es lo que yo le pido al Señor que haga con todos nosotros. Amén. El Dios en el desierto es un Dios que debemos tener gozo. ¿Cómo está tu gozo en el desierto? En tu desierto personal. ¿Cómo está tu alegría? ¿Cómo se ve afectada? ¿La conservas o la conviertes en tristeza y queja?
¿Te esfuerzas para mantenerla o sucumbes a la desesperación? Parece una decisión consciente cuando David dice, me alegraré en Dios. Pero no es fácil. No es fácil. En otro salmo, David, desde lo más profundo de su corazón, expresa tristeza, desesperación, depresión, abandono, enfermedad física. Y usted pare de contar. Sin embargo, él dice, o elige tener gozo en medio de ese desierto personal que él está pasando. Por eso Pablo pudo decir en un calabozo muy oscuro y solitario, regocijaos en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. Tomó la decisión de regocijarse. Su gozo en el Señor era tan profundo que incluso oró y cantó himnos de alabanza a Dios en medio de su prueba. Eso lo ve usted en Hechos 16:25, cuando se convirtió el carcelero de Filipo, ¿se acuerda? Y esto es una lección grandísima de Dios, hermano. Porque en medio del desierto nosotros podemos alabarlo, y nosotros podemos orar con Él, y nosotros podemos glorificar su nombre. Y sin duda ese desierto nos va a dar una idea de cómo somos nosotros, y nos va a dar una idea a quién nosotros le pertenecemos, porque Dios lo sabe todo, pero usted no. Yo le garantizo que en sus desiertos personales usted va a encontrar cosas positivas en su carácter que no se dio cuenta si no fuera por el desierto. Amén. El Dios en el desierto es un Dios asombroso, es un Dios personal, un Dios cuyo amor es mejor que la vida, un Dios que ayuda y un Dios en quien debemos tener absoluto gozo. A veces necesitamos estar en el desierto, hermanos, para conocer a Dios más íntimamente y para conocernos a nosotros más íntimamente. Es un Dios poderoso, hermano. Un Dios amoroso. Los ángeles se inclinan ante Él en esta tierra y lo adoran. Y ese Dios en el desierto es poderoso para guardarlos sin caídas, dice Judas, el apóstol Judas, y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dios es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres el Dios en el desierto cuyo amor es mejor que la vida, Señor. Y te damos las gracias por eso, Señor. Porque tu amor es grande, misericordioso, maravilloso. Nunca falla. Señor, ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.